Desconozco sinceramente durante cuánto tiempo va a estar disponible este vídeo aquí en la plataforma, porque ya saben ustedes que la libertad de expresión es un bien muy escaso, muy perseguido y atacado, y el mensaje que hoy les voy a transmitir, lo que les voy a explicar en este vídeo, pues es algo que no es del agrado de la clase dirigente actual. Por lo tanto, pues bueno, aparte de los ataques personales que voy a recibir, que estoy convencido, ay, ¿qué hace un veterinario hablando de esto? Que sepan ustedes que he trabajado durante muchos años en el Instituto Pasteur en el desarrollo de vacunas, lógicamente para animales, pero me considero con la capacitación adecuada, porque también he trabajado, por ejemplo, en Pfizer, para explicarles qué es lo que está ocurriendo en la actualidad, por qué se están prohibiendo las vacunas. Se ha empezado con Astra, pero no va a ser la última, perdón. Tengo que decirles también que el nerviosismo no solamente está en el barrio de los laboratorios, sino que recientemente también tuvimos a la ministra de Sanidad diciendo pública y llanamente que la vacunación de las personas había sido voluntaria, que a nadie se le había obligado a vacunarse. Quien se crea esto o es muy majadero o está metido en el ajo. Honestamente, no hay otra explicación intermedia. No solo la ministra actual, el anterior ministro Illa, y de esto ya se avisó en el Congreso. En el Congreso, al Congreso de los Diputados, acudieron especialistas avisando de los tremendos riesgos que tenía para la salud, los posibles riesgos que podrían aparecer si se utilizaba este nuevo sistema de vacunal. Y aquí les pongo lo que se decía en aquella época. Las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad. Hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de 3 participantes en ensayos clínicos, uno en el de Pfizer adultos, otro en el de Pfizer pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca, que han padecido de efectos adversos graves incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos de los informes de estos ensayos. Miren, este día 7 de mayo del 2024, lo digo por si me ven en un futuro, que haya pervivido este vídeo en la plataforma, pues se ha retirado del mercado la vacuna de AstraZeneca, falsamente llamada vacuna, luego les explicaré la diferencia. Es un producto que se conoce con el nombre de Vaxzevria. En verdad no es un producto que se haya prohibido. Eso, si ustedes leen que ha sido prohibida en la Unión Europea, es falso. La propia empresa, los propios laboratorios AstraZeneca solicitaron el pasado día 5 de marzo que este producto se retirase del mercado, que no se aplicase más. Por 2 razones. Una es porque, según la empresa, prácticamente no se vende. Eso no es, bueno, se vende menos, pero se sigue vendiendo. La razón principal de por qué se ha retirado es por las demandas judiciales importantísimas a nivel económico que está teniendo ya esta empresa. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra tienen que hacer frente en la actualidad a una demanda por valor de 100 millones de libras esterlinas presentadas por tan solo 51 pacientes. Y claro, el laboratorio lógicamente tiene miedo, quiere parar, quiere bajarse de este carro porque las repercusiones pueden ser importantes. No creo que estas demandas fructifiquen mucho a nivel europeo porque cuando se firmaron la mayoría de contratos, nuestros amigos políticos pues decidieron eximir a los laboratorios fabricantes de cualquier responsabilidad subsidiaria al daño que estas vacunas pudiesen provocar. Entonces, para explicarles un poco el tema desde el principio, creo que es importante que sepan qué es una vacuna RNM y cómo se hace, porque el origen del problema está aquí, en la tipología de vacuna. Básicamente, hasta la fecha teníamos 2 tipos de vacunas. Siempre eran lo mismo, exactamente igual siempre. Vacunas donde se introducía en el organismo, ya sea humano, ya sea animal,
un virus entero, podía ser un virus vivo atenuado o un virus inactivado, es decir, un virus muerto, o bien teníamos vacunas de subunidades, vacunas donde lo que se introducía era un pequeño fragmento del virus para generar inmunidad, es decir, para que de forma natural el sistema inmune de las personas o de los animales reconociese al agente patógeno, en este caso al coronavirus, como un agente infeccioso, y cuando se produjese una infección, pues el organismo tuviese la suficiente cantidad de memoria para producir anticuerpos que luchasen contra esta infección. El propio Pfizer, se lo digo por experiencia, que he trabajado en esa empresa de tiempos inmemoriales, tiene vacunas frente al coronavirus canino, frente al coronavirus felino, hay vacunas frente al coronavirus de los terneros, es decir, hay muchos coronavirus. Y siempre se seguía este patrón. Este es el patrón que se reconoce como vacuna. Esto es una vacuna. La lucha legal que se está teniendo en la actualidad para reconocer como vacunas a estos preparados vacunales a base de ARNM que se nos han aplicado, pues esto lógicamente no lo son. Pero ¿qué es esto del ARNM? ¿Por qué funciona? ¿Por qué se ha hecho así? Porque aparte de conocer cómo funciona, quiero transmitirles el por qué se tomó esta decisión. Y esto no va a ser una crítica para nadie, es una decisión que se tomó arriesgada, muy arriesgada, pero con cierta base de lógica. Y les voy a explicar en qué consiste y lo entenderán enseguida. Miren, las vacunas ARNM, ARN mensajero, son vacunas que, a diferencia de las anteriores, donde o bien se ponían las subunidades, las partículas víricas, o bien el virus entero, aquí lo que se introduce es un fragmento de genoma, un ARNM, que tiene por motivo, que tiene como finalidad el que las células del organismo receptor produzcan de forma masiva y urgente mucha cantidad de anticuerpo. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se producen? ¿Esto cómo se hace? ¿Parece magia? No, no son magia. Iba a decir que son sus impuestos, pero va un poco más allá. ¿Cómo se producen estas vacunas ARNM? Pues en primer lugar se precisa de lo que llamamos un plásmido. Un plásmido es un fragmento de ADN en el cual se introduce, por una serie de mecanismos genéticos, un fragmento de genoma que induce a la síntesis de una de las proteínas del virus. Ahora luego les explicaré por qué. En general se introduce en estas vacunas el genoma S, que induce a la síntesis de la espícula S. La espícula S es una espícula que está en la superficie del virus, y lo que se intentará es, al introducir este genoma, ahora les explicaré cómo se hace, pues que el organismo humano se focalice en producir muchos anticuerpos específicamente frente a esa espícula, frente a esa proteína S. Este plásmido, al cual, como verán en el dibujo, se ha introducido un fragmento de genoma extraño, pues pasa a ser un plásmido, es decir, un fragmento de ADN diferente, un fragmento distinto. Para tener muchos de estos plásmidos, lo que se hace es inocular este fragmento de ADN modificado, al cual se ha añadido un gen para sintetizar la proteína S, en el interior de Escherichia coli, una bacteria que crece, se mete en unos reactores para que crezca y se multiplique a tutiplén, es decir, a que ello se nos llene, porque en el interior de estas bacterias habrán muchas de estas cadenas, muchos de estos plásmidos con el gen que va a sintetizar la proteína S, este gen ya modificado. Posteriormente, mediante un mecanismo básicamente físico y químico, se purifica, porque claro, en esa muestra, cuando se matan las bacterias, hay de todo tipo de restos, y se obtienen muchos de estos plásmidos. Estos plásmidos, posteriormente, mediante ingeniería genética, mediante el uso de una serie de enzimas, se rompen y se extraen solamente esos fragmentos de ADN que nos inducirán a la síntesis de la proteína
de la espícula, la proteína que hemos introducido en ese genoma, pues al tener mucho ADN tendremos mucho ADN que sintetizará esa proteína. A posteriori, este fragmento de ADN nos interesa transformarlo en ARN. Este se consigue mediante una serie de enzimas polimerasas que lo que hacen es leer el genoma, ese fragmento de ADN, y mediante una serie de enzimas y nucleótidos fabricarse unas cadenas de ARNM. Estas cadenas, cuando se introducen después de una serie de manipulaciones, se les añaden una serie de grasas, una serie de conservantes y demás, porque es un producto muy inestable. Lo que se hace es, introduciéndolo en las células, es decir, vacunando al paciente, lo que se consigue es tener muchos fragmentos de ARNM que producirán mucha proteína S, frente a la cual el organismo del paciente reaccionará produciendo mucho anticuerpo. Esto sobre el papel es bonito, está muy bien y demás, pero, y aquí es donde viene el pero de la cuestión, desde un principio con esa tecnología ha habido muchas dudas, y hay dudas que son más que evidentes. Mientras que con el sistema tradicional de producción de vacuna tú tienes que la estimulación de las células productoras de anticuerpo es gradual, es un proceso natural, aquí es un proceso artificial, va a tope, venga, prodúceme proteína para que el sistema inmune tenga una sobreexposición a esas proteínas y produzca muchos anticuerpos. Esto ha tenido como consecuencia, y ya está más que demostrado, un proceso, por decirlo de alguna manera, de cansancio del sistema inmune de los pacientes pinchados. Este cansancio del sistema inmune se traduce en la aparición de una serie de reacciones a la vacunación de tipo autoinmune. Al parecer, todos los problemas de trombosis, sobre todo a nivel del abdomen y a nivel del cerebro, están muy relacionados con esta forma de inducir a que el organismo produzca anticuerpos. Y claro, esto es lo que es. Es decir, primero, yo entiendo, y es así, que este proceso de producción de vacuna es muy rápido, muy rápido. Este proceso que les he explicado parece lento, pero se consigue en muy poco tiempo. En muy poco tiempo se hace una gran cantidad de ARNM con la información para sintetizar la proteína de la espícula del virus que la reconozca el organismo y frente a ello se produzca anticuerpo. Entonces, yo soy consciente, y hay que valorarlo así, de que las autoridades, tremendamente preocupadas cuando estábamos en los orígenes de la pandemia, querían cuanto antes tener una vacuna. Pero, lógicamente, ni se hicieron las pruebas, ni se atendió a los riesgos que hay de introducir mucha cantidad de este estimulante, que más que vacuna es un estimulante de la producción de anticuerpo. Y eso es así, Claro, los laboratorios les vino de perlas, porque esto era una carrera económica para tener lo antes posible una vacuna. El que primero tuviese la vacuna era el que iba a triunfar, era el que se iba a llevar la mayor cantidad de dinero. Y esto los laboratorios no son tontos, lo parecen a veces, pero no lo son. Y esto es una lucha económica que por una parte tenía un componente, digamos así, ético, por decirlo de alguna manera, pero por otra en absoluto no se valoró para nada esta situación. ¿Qué hubiera sido lo lógico? ¿Tú qué hubieras hecho? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero ahora nos vemos en esta situación. Y esta situación puede ser, no sabemos, alarmante, porque lo que sí que está claro es que esta manera de inmunizar a las personas, de hacer que produzcan mucha cantidad de anticuerpo, tiene, y esto ya se ha visto, una menor duración. Es decir, la eficacia, la duración de la protección frente a la enfermedad por esta estimulación tan acelerada no es tan prolongada, lo que obliga a periódicamente vacunar. Hay personas que llevan ya 6, 7, yo no sé cuántas dosis llevan. Y en segundo lugar,
el haber vacunado masivamente a toda la población puede parecer en principio positivo, pero lo que ha hecho es inducir a la aparición de nuevas cepas del virus, porque el virus no es tonto, el virus se siente atacado, nota que van a por él y se modifica, es decir, no solamente el virus tiene la proteína S que produce esa proteína de la espícula del virus, sino que tiene otras muchas y los virus reaccionan, se adaptan y se modifican, y esto hace que las vacunas paulatinamente vayan perdiendo eficacia. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Hemos caído, o estamos en una sociedad que queremos tener las cosas muy pronto, muy rápido, no nos paramos a valorar los riesgos, y los riesgos están siendo graves. Las tasas de problemas de reacción a la vacuna se dice que son bajas, pero los hechos están aquí. Cuando una multinacional retira un producto, pues más información de la que yo les estoy dando seguro que tienen ellos, pues algo más están viendo. Porque no solamente está esto de los trombos, hay otro tipo de reacciones también bastante paradigmáticas que afectan sobre todo a personas jóvenes. Y este nerviosismo pues nos lleva a la situación en la que estamos. Yo nunca estaré en contra de las vacunas tradicionales, las que se han aplicado toda la vida, porque han demostrado su eficacia a lo largo de los años, pero esto que se nos ha inoculado a la mayoría de la población no es una vacuna.